antes de Punto Final. ¿Cómo estás? Mónica, ¿qué tal? ¿Qué dices? Antes de terminar, un segundito, vamos con los resultados de la encuesta y luego conversamos. Si estaban o no de acuerdo con el manejo que ha tenido la presidenta Boluarte en la conflictividad social, que no termina en realidad. Pero el resultado dice que no está de acuerdo el 69%, casi 70%, y que sí está de acuerdo el tercio, ¿no? 31%. Por ahí se está moviendo la cosa. Lo que pasa es que, claro, lleva 2 meses y no ha podido solucionar finalmente esa crisis social, esa conflictividad. Así que, claro, el resultado, digamos, es negativo para ella y para el gobierno. Hasta ahora solamente ha sido un manejo policial, ¿no? Es decir, con incluso hierros iniciales, pero sí, ha sido un manejo policial militar. Pero un manejo político en realidad todavía no se ha registrado. Tal cual. Y justamente esa conflictividad y además obviamente las protestas violentas que hemos visto con finalmente los muertos y todo, tampoco nos permite ir a ver otras cosas del gobierno que deberíamos estar mirando, como finalmente la gestión, el tema económico. Ahora estamos en el Ministerio de Economía, pero claro, no nos permite finalmente ir a averiguar qué está pasando con el gobierno y con todas las necesidades del país que se han quedado más acentuadas después de la salida de Pedro Castillo y sobre todo a consecuencia de esos meses de gobierno de él. Bueno, y en realidad no solamente tiene que salir a dar pequeñas declaraciones, sino tiene que haber gestos políticos que estén enfocados precisamente en solucionar, no digo los problemas estructurales porque eso no se soluciona de la noche a la mañana, pero sí tener una agenda corta de impacto en el sur del país. Correcto. ¿No? Impacto social y económico. Tal cual. Y justamente hablando de eso, Mónica, digamos, de la agenda corta, es que ya las fuerzas políticas, sobre todo en contraposición, en la otra orilla de lo que ha sido el gobierno de izquierda de Pedro Castillo, independientemente de lo de izquierda, corrupto, nefasto, inepto, etcétera, tiene que empezar ya a buscar los que se sienten de derecho, de centro, si se quiere, a empezar a ver cómo va a ser la próxima elección, porque esto no aguanta hasta el 2026. Esto no aguanta. Por más que haya un congreso y todo, las elecciones se van a tener que dar ya sea por la renuncia o por el adelanto vía congreso. Hacerse el muertito no funciona. Correcto. Esto de todas maneras en algún momento, y los rostros nuevos es lo que hay que ver. Pero yo hablo de una alianza de partidos de derecha, es lo que vamos a comentar. No tenemos el TikTok, pero Keiko Fujimori menos mal que él le vendió la plana a Galarreta, ¿no? Y ha dicho que no va a postular. Ya debería, yo creo que esas son palabras que se quedan en el tintero. Ya debió decir, no solamente no voy a postular, sino que Fuerza Popular y lo que queda del partido, de la organización, está disponible para buscar un candidato de consenso para una alianza y finalmente poder hacerlo. Porque son los primeros que finalmente han dicho que ya la adelanto, eso puede venir con segunda. Para una alianza lo que tienes que dejar de lado es el egoísmo y vamos a ver qué es lo que... ¿A dónde se enfoca la cosa? Bueno, no te quito más tiempo, te dejo. Gracias, Mónica. Pongo punto final hasta mañana en Central y por supuesto, bienvenido. Nos vemos, gracias Mónica. Bien, nosotros... Uy, me había olvidado la cuñita. Suéltame la cuña, cómo la había extrañado. Bien, a ver, un poco lo que hablábamos en el comentario con Mónica, ¿no? Lo de Keiko Fujimori y la necesidad de, más allá de algunos partidos que insisten con quererse quedar hasta el 2026 en el Congreso de la República, la necesidad, es imperativo empezar a ver cómo va a ser la próxima elección y si es que se va a poder formar, digamos, ¿no?, algún acuerdo, alguna alianza que permita justamente darle la vuelta a todo lo que ha sido este gobierno nefasto de Pedro Castillo. Es decir, hay que reactivar la economía, hay que hacer reformas políticas, hay que hacer reformas económicas, hay que hacer una serie de cosas y no tiene sentido por 130 congresistas y por ahí un ejecutivo, algunos del ejecutivo, pero 130 congresistas que se quieren quedar, bueno, tampoco generalizar, no son 130, pero finalmente al Congreso se le ve por el resultado de la votación en mayoría. Y hoy lo que queda claro es que el Congreso no se quiere ir, está jugando al muertito, a que pasen un poco, como de hecho están pasando, pero aquí no estamos viendo el efecto más allá de que las protestas van amainando. Y que es la incertidumbre. La incertidumbre política genera incertidumbre económica. Y si tú te quieres quedar haciéndote el muertito y rogando al cielo que, por ejemplo, como va a ser el tema de las lluvias, mengüen, reduzcan las protestas, igual no va a venir ningún tipo de inversión. Nadie que esté pensando en una inversión de largo plazo la va a hacer. Es decir, nadie va a confiar en el Perú más allá de... porque el horizonte es de 1, 2, 3 semanas, máximo 2, 3 meses. Y ahí nadie sabe qué va a pasar.
Por eso la importancia de volver a tirar los dados en una elección, pero los que sienten que hemos transitado, como yo, por unos meses nefastos con el gobierno de Pedro Castillo, buscar algo que sea potable para la ciudadanía, que ilusione, que convenza. Y desde mi punto de vista, yo como liberal tendría que venir desde el lado de la derecha, ideas liberales, no la derecha bruta y achorada, no los conservadores, sino ideas liberales. ¿Hay o no una mayoría en ese país? Yo creo que sí. Ojalá que lo haya. Y finalmente algunos de los extremos de la derecha podrán irse juntando hacia, bueno, a la gente no le gusta llamar centro. Para mí, liberal, no liberalismo bananero, no mercantilismo, que es lo que ha habido aquí en nuestro país. Y por eso, ante una derecha, entre comillas, o liberalismo mercantilista, corrupto, es que han surgido esta necesidad de la gente de ir por opciones de izquierda, sobre todo anti-establishment. Hay una columna de Richard Webb que es espectacular, que plantea una cosa que seguramente va a dañar a muchos de ambos espectros ideológicos, y dice: ¿por qué Puno? Habla efectivamente de por qué Puno está en el centro de las protestas, en el centro del rechazo, del reclamo, y habla de un tema económico, ¿no? Él dice: ¿qué esperabas, pues?, contesta un puno sufrido. Siempre me han tenido de último, continúa, colocado en el fondo del barril, identificado con el atraso boliviano. Recién a finales del siglo XX me conectaron con Cusco por una carretera decente. Y en su momento era cierto. Pero es un poco el lloriqueo, el llanto de muchas personas que finalmente no les interesa la reactivación económica, el bienestar de la gente en el sur del país, de nuestros compatriotas, si no les interesa su ideología aquí en Lima. Hay que ver, ¿no? Todos esos que estuvieron detrás de Pedro Castillo, carroñeros y carroñeras, ¿no? Ahora que les gustan los y las, carroñeros y carroñeras detrás de Pedro Castillo, llenándose la boca de los hermanos, y no les interesa el bienestar de los peruanos, solamente acercarse al poder y por su tema ideológico. Pero vuelvo a Puno y a la columna de Richard Webb. ¿Qué es lo que plantea? Que claro, una de las razones por las que Puno podría estar en el centro de las protestas es que ha habido un abandono hacia el altiplano, hacia esa parte del país. Y la otra que plantea es exactamente lo contrario. Es decir, Puno estaría en el centro de las protestas porque ha habido un crecimiento económico, porque se han mejorado los estándares, los niveles de vida de los ciudadanos en Puno. Y ese mejoramiento del nivel de vida también te genera una protesta, porque hay algunos que se quedan afuera y hay otros que, al ver su nivel mejorado, quieren más. Eso, desde mi punto de vista, es lo que pasó en Chile con las protestas de hace algunos años. No es que querían volver como creyeron, ¿no?, comunistas de izquierda, etcétera, con este sueño bolivariano que la gente quería renegar de todo, sino querían algunos cambios. Por eso que cuando se van a esta constituyente y sacan ese mamotreto que no servía para nada, los ciudadanos chilenos le dijeron: nones, no va esta macana, no han entendido absolutamente nada. En todo caso, por ahí querían más liberalismo, querían más libertades económicas, más libertades sociales. Pero bueno, sigo con Richard Webb y dice: en vez del atraso, el protagonismo protestante sería consecuencia de las muy buenas noticias económicas que viene reportando la región puneña desde inicios del nuevo milenio. Según las cifras oficiales, la economía de Puno ha sido boyante durante al menos 2 décadas. Su producto por persona aumentó en un 42% entre el 2004 y el 2021. Luego plantea la columna, léanla por favor, yo aquí solamente estoy haciendo un breve resumen. Dice: son, digamos, lecturas contradictorias, es decir, o es porque están abandonados y pobres, o es porque finalmente les ha ido bien económicamente y también por ello son el centro de la protesta. Él también cita a una estudiosa, una profesora de la Universidad de Yale, quien dice que justamente esas dos interpretaciones no se contradicen, sino que son perfectamente coincidentes en entender por qué una región, un país, una parte de un país como es el sur del Perú, pueden finalmente haber descontento, malestar y las protestas. Claro, todo esto saliendo, ¿no?, del tema de lo que generó el gobierno de Castillo, el tema de azuzar, de generar división, etcétera. Este es un análisis mucho más profundo, como suele hacer Richard Webb en su columna. Léanla, se los recomiendo, y además queda para el análisis dentro de este lloriqueo, porque yo tengo que decirlo así, porque molesta que, por ejemplo, los gobernadores regionales se laven las manos. Lo del gobernador regional de Puno es una vergüenza.
Lo de muchos alcaldes en zonas de protestas, o por ejemplo en la zona donde ha sido el Huayco en Arequipa, también es de vergüenza. Es decir, se lavan las manos y todo es el gobierno central, el gobierno central, el gobierno central. La corrupción, la incapacidad para gestionar los recursos que le llegan a esas regiones, a esas autoridades, de eso no hay absolutamente nada, no dicen nada de nada. Eso, la verdad, es una pena y hay que tenerlo también en cuenta para el análisis. Ok, lo había comentado lo de Keiko Fujimori, esto de Richard Weah me parecía importantísimo. Un tema más antes de ir con las encuestas, porque hay mucha gente que dice yo no creo en las encuestas. Claro, cuando ve una que, de nuevamente, le confirma el sesgo, le confirma lo que piensa, lo que ellos quieren creer, ahí sí le creen a rajatablas. Aquí no es que no le creamos o le creamos a ciegas, simplemente las vamos analizando, ¿ok? ¿Qué es lo que nos puede decir una fotografía del momento que puede cambiar radicalmente? Por eso la gente es tan tonta que dice, ay, ¿cómo puedes creer las encuestas que nos daba primero a, ¿cómo se llama? Forsyth y al final nunca ganó? Porque así se mueven las encuestas, porque son una fotografía del momento. Y aquí en el Perú, históricamente, el que empieza apuntando, al final nunca termina ganando. Ah, no, la encuesta te mintió. En fin. Ok, yo quería hablar de el Ejecutivo. Tengo una columna acá de Federico Salazar que también me parece fundamental, pero yo lo que quiero plantear, y siempre lo he planteado desde varios programas, antes en la radio, etcétera, este tema que tenemos en el Perú de al que es enemigo, al que es, digamos, al que esté en la otra orilla, del que yo creo que es mi enemigo, mi adversario, le doy carta blanca, carta libre, no lo cuestiono, no lo contradigo, se vuelve un héroe, se vuelve infalible, se vuelve un dios. Y está bien, Dina Boluarte fue nombrada presidenta de la República porque Pedro Castillo hizo un golpe de Estado y está bien preso. ¿Ok? Dina Boluarte tuvo que encarar a todas estas carroñas de izquierda, ¿no? Violentas, autoritarias, que finalmente no querían ceder la salida de Pedro Castillo. Esto hay que decirlo claramente. Obviamente las protestas luego han ido mutando. Hay un grupo de los que he mencionado hace instantes, estas carroñas que no quieren perder el poder, la mamadera, y obviamente, justamente como consecuencia de las muertes que tienen que ser investigadas y sancionadas, tanto las de civiles, ante sospecha de que hayan sido las fuerzas del orden, como de todos los civiles que han muerto a manos de protestantes y de todos los actos violentos. Eso es lo que yo no entiendo de tantos movimientos de derechos humanos que solamente ven un lado de la moneda. Seguramente será porque para mí esos movimientos son los que se definen como carroñeros de la vida, carroñeros van por la muerte. ¿Y por qué contra el Estado únicamente? ¿Por qué no defienden los derechos humanos en general de todos y contra todos? Porque solamente las que se les puede achacar el Estado es que pueden ir a un juicio y ganar plata. No es un tema de justicia, es un tema de platita. Es increíble cómo puedes ver los tweets de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Carroñas, señores y señoras. Carroña pura. Pero eso es un salto y una crítica también a gente liberal o de derecha que no ha tomado el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son tan importantes que no lo puedes dejar en manos de esta izquierda carroñera que solamente busca el tema económico. Esa es la verdad. Entonces, hay una crítica. Liberales, ¿no?, que se sienten de derecha y otras ideas. Hay que hacer algo también para que no sea secuestrado un tema tan importante como los derechos humanos por estas organizaciones que tienen un sesgo increíble y además un interés crematístico, un interés monetario. Regreso entonces. Dina Boluarte se enfrentó con estos grupos de izquierda, se enfrentó a la violencia, pero por favor, Dina Boluarte no es una mujer capaz. Nunca lo fue. Hoy por hoy las circunstancias la ponen justamente en contraposición a lo que fue el gobierno corrupto de Pedro Castillo. Alberto Otárola nunca fue un estadista. Eso es lo que quiero que entendamos. Ok, se puede dar el beneficio de la duda, el apoyo obviamente ante estas protestas violentas, ¿no? Estas, digamos, intenciones de generar el caos, que viven en visos de rebelión, de sedición. Pero eso no pone pues a uno que finalmente tenga que aplaudir todo y decir es una presidenta que hay que apoyarla hasta la muerte. Federico Salazar escribe correctamente su columna. Cada vez que habla Dina Boluarte mete la pata.
no parece saber distinguir entre efectivamente gente violenta que tiene una agenda propia, vinculados a economías ilegales, que cometen actos terroristas. Nadie se arañe. Separemos el terrorismo de Sendero Luminoso, que dicho de paso sigue vivo en alianza con el narcotráfico. Lo acabamos de ver con 7 muertos este fin de semana en el Braem, el día de ayer. Y obviamente ciudadanos que protestan. No todos pacíficamente, pero no es que están llevados por el tema de la economía ilegal o algo así. Y Dina Boluarte en sus discursos no sabe distinguir. No logra ningún mensaje que la ayude políticamente. No que la ayude a ella para quedarse en el poder, sino que nos ayude a todos los peruanos a superar estas protestas violentas. Ya sea con un mensaje de diálogo y al mismo tiempo con el uso de la fuerza que es monopolio del Estado. Pero el uso de la fuerza de manera inteligente. Con una fiscalía que también haga su trabajo. Eso es lo que quiero plantear, no nos cerremos. Y Dina Boluarte, en todo caso, ¿qué pasa? ¿Cuál es esta relación con Alberto Tarola? ¿No puede pasar acaso de Alberto Tarola? ¿No puede hacer un gesto también finalmente para sacar a Alberto Tarola y poner, no tenemos a alguien más capaz de manejar la situación que Alberto Tarola? ¿Por qué esta cerrazón? Momentito. Se me fue la columna de Federico Salazar. La perdí. En fin. Habló, por ejemplo, de cosas como el tema de que vengan a tomar Lima, ¿no? Pero pacíficamente. Luego dice el tema de la violencia, que, bueno, la violencia se irá superando, ¿no? Irá pasando el tiempo. Tú no te puedes quedar en el gobierno esperando a que la violencia y aquellos que protestan, ¿no? Con violencia, destruyendo, queriendo generar el caos, se les pase, se cansen, se aburran, ya no les llegue la plata. Así no se gobierna. Si no tiene la capacidad de apaciguar, ¿ok?, de gestionar, de sacar al país adelante, bueno, lo correcto va a ser que Dina Boluarte tenga que renunciar y se quede José Williams, porque también esa cantaleta de algunos grupetes, los que había mencionado, los que yo llamo carroñas aquí en Lima, porque claro, ese grupo de carroñas, ellos se arrogan la representación y que son la voz finalmente de los peruanos sufridos del sur. Es mentira, una mentira mentira en la catedral, ¿ok? Pero ellos creen finalmente representar a todas estas personas y no lo son, no tienen ningún tipo de representación. Pero Dina Boluarte tiene que lograr finalmente si es que va a gestionar, si es que va a poder o no, y si no, tiene que renunciar. Y decía que aquí en Lima, claro, dicen, bueno, si renuncia a Dina Boluarte tiene que haber una... No, señores, si renuncia a Dina Boluarte, a quien le corresponde ser gobierno y convocar elecciones es a José William Zapata. Y ahí se tendrá que quedar José William Zapata. ¿Qué es esta novelería de que hay que renuncie, pero cambiamos la mesa directiva? Porque acá hay otro tema. Si también se da la renuncia de Dina Boluarte, el mensaje es complicado, porque el mensaje que se manda es que la violencia finalmente paga, ¿no? La violencia, generar el caos, etc. Sí, te genera réditos políticos. Al final logras lo que querías. Por eso ahí está la llave también, y en el Congreso de la República hay mucho que se tiene que hacer al respecto. Ahora sí quiero ver la encuesta, porque dentro de todo lo que se habla de la encuesta, es sobre todo, o de las protestas, perdón, es el tema de la Constitución, de la Asamblea Constituyente y de cambios en la Constitución. Y a mí me parece que acá hay una narrativa, ¿no? Ahora que se usa esa palabra, una narrativa, una guerra, si se quiere, entre comillas, política, que está perdiendo completamente los que deberían ser de derecha o liberal. La mayoría de gente no tiene idea qué es una asamblea constituyente y sin embargo la quieren. ¿Y por qué la quieren? Eso es lo que tendrían que preguntarse. Si no entienden qué es, por qué lo quieren. ¿Qué está fallando actualmente ahora en nuestro país que hace que mucha gente repita constantemente, sí, queremos asamblea constituyente? ¿Y qué es una asamblea constituyente? 40 y cuánto por ciento no tiene la menor idea que es finalmente una asamblea constituyente. Muéstrame los cuadros, por favor, para hablar con números. ¿Y dónde se me cayó la columna de...? Bueno, en fin. A ver, ficha técnica, Datum Internacional, 1.204 encuestados, 95% de confianza, encuestas presenciales en el hogar. 3 al 7 de febrero de 2023. La fecha es importante, 3 al 7 de febrero. Vamos. Ahí está.
Miren estas preguntas, porque también es importante justamente para contradecir y ver que todo es mucho más complicado de la situación o de la posición simplista, reduccionista de los extremos en ambos lados, ¿no? Todos los que dicen hay represión policial y no dicen nada de los que bloquean carreteras, impiden el libre tránsito de personas, etcétera. Y por otro lado los que dicen todos son terroristas y a todos hay que meterle bala. ¿Cómo se siente con relación a las protestas que vienen ocurriendo en el país? Uno diría que hay, digamos, ¿no?, algunas que dan un carácter positivo y un carácter negativo. Molesto, 37%. Molesto uno entendería con las protestas. Frustrado, 23%. Amenazado, afectado, 23%. Esperanzado, 6%. Indiferente, 4%. Optimista, 4%. Emocionado, 1%. Uno diría que los que tienen una, digamos, posición positiva de las protestas son los que dicen emocionado, optimista, esperanzado. Indiferente, 4%. Y esto imagino que también tiene que ver de cómo han devenido las protestas, porque hay gente que puede estar de acuerdo con que el sur necesita más apoyo, que hay que mejorar el tema de la descentralización, que la descentralización de Toledo ha fracasado, pero que sin embargo la manera como se han dado, la violencia, la manera como se quiere obligar a los que no están protestando a que también se unan a las protestas o a que al menos no puedan moverse, no puedan trabajar, no puedan estar tranquilos, también genera esta sensación de molestia, frustración, ¿no?, y amenaza. Afectado, 23%. Vamos por favor con la siguiente pregunta. ¿Qué sensación le generaría que las Fuerzas Armadas salgan a controlar las movilizaciones? Yo desde mi punto de vista diría que no. Eso debería ser un tema de la policía. Y finalmente, si es que tienen que salir las Fuerzas Armadas en zonas estratégicas para finalmente proteger ciertos locales. Uy, ¿qué fue? Ah, bueno, lo tenemos acá. Pónmelo aquí en la pantalla, pero yo lo veo en la televisión, José. ¿Qué sensación le generaría que las Fuerzas Armadas salgan a controlar las movilizaciones? Miren, aceptación 33%. Rechazo 23%, esperanza 21% y decepción 18%. Nuevamente, uno podría plantear, ¿tienes para cambiar esto o no? Ok, todavía. Uno podría plantear que la aceptación y la esperanza son unas cuestiones positivas respecto de las Fuerzas Armadas en las calles y el rechazo y la decepción negativas. Sigue ganando la aceptación y la esperanza, lo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, que la gente puede estar de acuerdo con un fin superior, como puede ser ciertas regiones del país abandonadas o que necesitan más ayuda, etcétera, pero no está de acuerdo en la manera como se protesta. No quiere violencia. Vamos con otra pregunta, por favor, la siguiente. ¿Qué sensación le generaría por Lima y provincia, para que vean cómo va cambiando finalmente, ¿no?, la percepción respecto a distintas zonas del país? Lo tengo acá atrás, ahí está. ¿Qué sensación le generaría esto de las Fuerzas Armadas que salgan a controlar? Dice, en Lima la aceptación es 41, en provincia es solamente 28. El rechazo es 17 en Lima y el 26 en provincia. La esperanza 25 en Lima y 20% en provincia. La decepción 13% en Lima, 21% en provincia. Claramente, los que estarían de acuerdo o piensan de manera positiva en que salgan las Fuerzas Armadas están mayoritariamente en Lima. Y eso también responde a la manera como esa toma de Lima, más allá de los que tuitean, ¿no?, y quieren vender que finalmente todo está saliendo cañón, es un tema que jamás se ha visto, que son asusadores finalmente, no quieren reconocer. Para que vean que todo es mucho más complicado que mirarlo desde el punto de vista de blanco o negro, ¿no? Todos son buenitos, hay unos angelitos los que protestan y por el otro lado, ¡viva la muerte!, al mejor estilo de Franco. Vamos con otra pregunta, por favor. Creo que aquí terminamos con lo de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Correcto. La Asamblea Constituyente, porque esto es lo más interesante, porque a partir de acá me imagino que los partidos de derecha, de centro, deberían hacer el análisis qué es lo que se tiene que hacer, políticamente hablando, para sacarle la vuelta al tema de la Asamblea Constituyente como lo quiere encarar un grupo de izquierda, como finalmente nos ha demostrado Pedro Castillo, Aníbal Torres, ¿no?, el propio Vladimir Cerrón, que es una excusa para hacerse del poder. La pregunta y la respuesta es clarísima. ¿Está a favor o en contra de instalar Asamblea Constituyente?
Ojo, lo peor que uno puede hacer en política es no tocar los temas que se discuten en el día a día, que son parte de las protestas. Aquí hay que encarar las cosas, hay que encararlas, hay que mirarlas. Y el 56% está a favor, el 34% está en contra y el 10% no sabe. Y ojo que aquí no se ha hecho como en otras encuestas, que primero te preguntan, oye, ¿sabes de qué se trata la Asamblea Constituyente? Sí, sí sé. Ah, entonces, ¿estás de acuerdo o no? No. Aquí preguntan en general y la gente responde. 56% a favor, 34% en contra. Muéstrame la siguiente porque hay que ir desgranando justamente el tema. ¿Aquí? Gracias, Ayrton, gracias. Por lo que sabe, ¿cuál es la función o para qué sirve una asamblea constituyente? Cambiar la Constitución, cambiar algunos artículos de la Constitución. Es lo correcto, ¿no? Claro, con los detalles que una asamblea constituyente puede reemplazar al Congreso, puede trabajar por un momento mientras se genera la Constitución o puede trabajar paralelamente al Congreso de la República, como fue el caso de Chile, pero básicamente es eso. Sirve para cambiar las leyes, dar nuevas leyes. Claro, no necesariamente es correcto, pero uno podría entender qué leyes también hay dentro de la Constitución, o bueno, son artículos en la Constitución, pero por ahí van. Lugar de diálogo para buscar el beneficio del país, bueno, eso es cualquier asamblea, Congreso de la República, etc. No hay un conocimiento claro, concreto de para qué es una asamblea constituyente. Es un lugar donde se puede escuchar al pueblo, las opiniones del pueblo, 6%. Solucionar los problemas del país, poner orden, 6%. Las respuestas también son muy generales, ¿no? Las respuestas que se plantean en la cartilla. Para elegir nuevos gobernantes, cambiar las actuales autoridades, 4%. Sirve para fortalecer, mejorar la democracia, 2%. Utilizan la asamblea para imponer su ideología de izquierda, 2%. Ojo, que obviamente aquí la pregunta es con respuesta asistida. Ante esas opciones, la gente ha elegido por cuál se iba y ya vieron finalmente cómo son los porcentajes. Muéstrame, por favor, la siguiente, que aquí es donde la cosa parece más interesante. Ok. Para elegir nuevos gobernantes, ahí está. No sirve para nada, no trae nada bueno, 1%. Perdón, repite. Cuando le han dado la opción... No, la anterior, por favor. La anterior. ¿Ok? Cuando le han dado la opción de, más allá de que te han dado oportunidades de decir qué es lo que tú creías, etcétera, la gente con sinceridad ha dicho, no tengo la menor idea. No sé de qué se trata una asamblea constituyente. Tenemos para regresar, por favor, creo que es importante porque creo que con eso hemos debido comenzar en la primera parte, ¿no? Que el 40 y tantos % no sabía de qué trata una asamblea constituyente. Perdón, ¿qué 40%? 47% no sabe. ¿Cuál es la función o para qué sirve una asamblea constituyente? No sabe, 47%. Se agradece la sinceridad. Ahora sí, ponme por favor la siguiente. No, o sea, claro que sí, porque tú sabes que la gente no. Ahora, respecto de la Constitución, ¿cuál de las siguientes opciones se acerca más a su forma de pensar? Miren que acaban de decir 54% que está a favor de una asamblea constituyente. Y una asamblea constituyente es justamente para tener una nueva constitución. Dice, mantener la actual constitución, 12%. Algunos cambios parciales, 38%. Cambiar la mayor parte del texto, 14%. Constitución totalmente nueva, 29%. La lógica diría que esa constitución totalmente nueva, si la gente en verdad supiera que es una asamblea constituyente, tendría que ser igual al número de la gente que está a favor de una asamblea constituyente. Es decir, 54%, pero sin embargo, solamente el 29% está de acuerdo con una constitución totalmente nueva, es decir, con una asamblea constituyente para llegar a la Constitución. Claro, una Constitución totalmente nueva se puede hacer de otra manera que no sea una asamblea constituyente. Aquí el punto es que yo creo que ante el desprestigio del Congreso de la República, bien ganado, mal ganado, yo creo que hay de las dos cosas, pero desgraciadamente nos hemos tirado ya no solamente contra los congresistas de ahora, sino contra la institución en sí, los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y legislativo. Dentro de, digamos, el malestar de la gente, para muchos la Asamblea Constituyente, digamos, se presenta como una alternativa a ese Congreso tan desprestigiado hace 5, 10 años, si se quiere 15. Tanto así que desde la época de Martín Vizcarra cierren el Congreso, lo dijo Michael Reed de The Economist, cuando mucha gente aquí, ¿no?, que se creían, unos intelectuales unos demócratas, decían, no, bien cerrado el Congreso de la República, lo dijo Michael Reed. Ya van a ver las consecuencias de haber apoyado y haber aplaudido como focas ese cierre del Congreso de Martín Vizcarra.
y ahora lo estamos viendo, que cerrar el Congreso es una cuestión, pero de todos los días. No te gusta, cierre el Congreso de la República. Y ante ese malestar aparece esta figura de la Asamblea Constituyente, en la cual mucha gente sentirá que van a ser mejor representados, cuando el problema es la representación, el nivel de representación que hoy tienen nuestros congresistas de la República. Y eso nos lleva nuevamente a los cambios que necesita la Constitución en nuestro país. Los cambios fundamentales que necesita, porque sí necesita reformarse. Necesita reformarse la Constitución de la República. Hay un artículo muy bueno hace tiempo de Hildebrand en sus 13 de Rafael Belaúnde, a quien justamente estamos con su hijo, vamos a estar con su hijo, pero Rafael Belaúnde escribe la necesidad de cambiar la Constitución. Y es más, especifica cuáles son las cosas que se tienen que cambiar fundamentales. Pero también lo dice claramente cómo este tema de la Asamblea Constituyente se ha vuelto en casi una muletilla, ¿no?, para la izquierda, al no tener efectivamente nada que presentar, habiendo sido gobierno para mejorar la situación de los peruanos. Muéstrame una última, por favor, para dar paso a nuestros invitados. Dice, ¿qué mecanismo preferiría usted en caso se elabore una nueva constitución? 10% no sabe, 30% una asamblea constituyente elabore una nueva constitución, nuevamente, no esas contradicciones. Y 60% que un grupo de expertos presente un proyecto de constitución y sea aprobado en un referéndum. Eso lo planteó Marianela Ledesma, creo que lo he leído en alguna entrevista en el diario La República. Y lo que es cierto es que, por ejemplo, el Congreso de la República siempre, ahora está con este tema un grupo de partidos que dice que ellos no tendrían que irse adelante de elecciones hasta que no hagan las reformas constitucionales que puedan mejorar la elección de los próximos congresistas del próximo Congreso. Yo se lo dije acá a Diana Tudela, se lo dije a los 3 meses de iniciar el gobierno. ¿Y por qué no empiezan a hacer esas reformas? Y ahora sí que la ciudadanía pide finalmente que salga este Congreso de la República y adelanto de elecciones, ponen como condición esas reformas que se pudieron haber hecho desde el día 1, que este Congreso llegó, valga la redundancia, al Congreso de la República, que estos congresistas llegaron al Congreso. Se pudo haber hecho desde el día 1. Y más aún con más fuerza, aprovechando cómo la izquierda, sobre todo de Perú Libre, se fue dividiendo. Pero bueno, más adelante también vamos a hablar, no puedo dejar, en mi retorno no puedo dejar de hablar pues del Ministerio Público y de ese equipo nefasto, Lavajato. Pero bueno, eso lo vamos a hablar al final del programa. Rafael Belaúnde, hola. Un placer. Hola, Cristian, un gusto como siempre, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Richard, a ver, ¿cómo ves un poco la situación actualmente con todo lo que ha pasado, los mensajes de Dina Boluarte? Creo que hay que hacer ahí el paréntesis. ¿Estás asesorando de alguna manera al gobierno de Dina Boluarte? Cuéntanos eso, Richard, por favor. Ante todo, buenas noches, Cristian. Muchas gracias por la deferencia. Gracias a ustedes. No soy funcionario público, no asesoro, sino que tenemos que empezar a hacer algo en esta situación crítica. Y es evidente la crisis que nos está llevando. Hay muchas víctimas civiles, también policías, más de 1.400 heridos. La mitad también son policías, la mitad civiles, ¿no? Y evidentemente en esa situación es muy cómodo cuando eres político hacer la estrategia del avestruz, ¿no? Desaparecer, como han brillado por su ausencia la mayoría de los últimos candidatos al gobierno. Entonces, en ese sentido es que si tenemos algo de experiencia, y lo hablábamos la última vez que estuve en tu programa, sobre las estrategias de gestión de conflictos, pero también para ver cómo el Congreso toma por fin la decisión del adelanto de elecciones. Lo acabas de mencionar en las encuestas, y lo he leído al detalle la encuesta de Datum, y también de las otras encuestadoras. Sí, todas. Todas piden que se vayan todos. Pero ¿cuál es el procedimiento? Tiene que ser un procedimiento ordenado, estructurado, porque tampoco vamos a generar un caos político, ¿no? Porque tú vas a la calle, los que están manifestándose piden que el día de hoy renuncie la presidenta, que se disuelva el Congreso, ¿y qué pasaría con el país? Generaríamos una especie de vacío de poder. Inclusive, en este rol irresponsable que tiene el Congreso, se pretende supuestamente, cuando tú conversas con más detalle, que se pongan de acuerdo, y salió también en lo que estabas presentando en los cuadros, que supuestamente el Congreso llegue a un nivel de consenso y que elijan a el nuevo presidente del Congreso para que sea a su vez el presidente ante una supuesta, una posibilidad de una renuncia de la presidenta Dina Boluarte. ¿Tú crees objetivamente que este Congreso, que ni siquiera se ha puesto de acuerdo para el adelanto de elecciones, en un escenario donde tienen que definir quién asume la responsabilidad de conducir el país, en ese escenario, ¿tú crees que se podrían poner de acuerdo? Me queda claro tu posición. Entonces, ¿por qué no justamente generar esas elecciones con la renuncia de la presidenta? Es una alternativa, por supuesto que sí. Se puede condicionar justamente el adelanto de elecciones con la renuncia.
Porque la renuncia inmediatamente desencadenaría, entre comillas, el adelanto de elecciones. Solo que hay una trampa. El artículo 115 habla solo de elecciones. Y no lo digo yo, lo ha dicho varios congresistas de la extrema derecha y de la extrema izquierda que han estado buscando un sinfín de pretextos. ¿Qué es lo que dice? Solo habría elección presidencial. Y eso ahondaría más la crisis y nos llevaría a una situación realmente de caos, de mayor conflictividad. Ya no podemos tener más muertos, Cristian. Es un momento donde la clase política tiene que mostrar desprendimiento y responsabilidad. El problema no ha terminado. Esta tensa calma es simplemente patear el problema para adelante. Rafael, ¿cómo ves tú esta situación? Y si es que finalmente coincide, ¿está la pelota en cancha del Congreso? ¿Puede hacer finalmente Dina Boluarte el tema de la renuncia? ¿O hay que ir hasta el 2026, como ya lo plantean algunos también? Primero, hay que entender que las elecciones traen consecuencias. Sí. Se sabía que elegir a Pedro Castillo y Dina Boluarte, porque es una plancha la que se elige, no es una sola persona, iba a traer un gobierno de alta inestabilidad, de alta ineptitud y de alta corrupción. ¿Qué dice la ley? Se elige al presidente. Si el presidente renuncia, muere o es vacado por sinvergüenza o golpista, asume la vicepresidente en este caso. Tal cual. Entonces, constitucionalmente es inobjetable la asunción de Dina Boluarte a la presidencia de la República, y lo que correspondería en estricto es que culmine su mandato, porque la democracia implica no solamente un derecho a votar, sino una responsabilidad al momento de elegir el voto. Ahora, es posible que el Congreso se siente y concerte una fecha. Ya había una fecha que era abril 2024. Del 24, pero las posiciones maximalistas, extremas, siempre pues atentan contra lo posible, ¿no? Entonces han petardeado lo que ya tenía acuerdo y todo se ha ido a foja cero. Ahora, Pero tú ves como una salida, más allá de esta crisis de la protesta, sino digamos una salida desde que entró el Pedro Castillo, porque recordemos que cuando Pedro Castillo está en el gobierno también se hablaba de la posibilidad de ir a un adelanto de elecciones. Yo lo que creo es que desde el momento que la señora Dina Boluarte asumió la presidencia, antes que nombre a su gabinete, antes que firme un solo decreto, antes que se caliente su asiento en el despacho presidencial, ya estaban incendiando comisarías, ya estaban quemando fábricas. Entonces hay una reacción política. Esta no es una reacción ciudadana contra reivindicaciones postergadas, quizás muy legítimas todas. Esto ha sido una acción política. Correcto, al inicio, pero perdón, interrumpa, pero después ¿no crees que sí hay, digamos, una vertiente que viene pues de la consecuencia de lo que pasó en Puno, lo que pasó en Ayacucho, etcétera? ¿O crees que finalmente todas las protestas siguen esa respuesta política que fue lo que un poco sembró Pedro Castillo, Aníbal Torres, etcétera? Yo creo que se tiene que preservar el orden constitucional. Sí. Y la única institución capaz de modificar ese calendario es el Congreso. Ok. Entonces, arrinconar el Congreso porque dijo 2024, abril del 2024, y no las elecciones en 3 meses, como quería una facción de la clase política, me parece que fue un grave error. Y haber insistido y boicoteado el acuerdo que ya había, me parece que es de una enorme irresponsabilidad. Okay, pero para pasar con Richard Arce, ¿te queda claro que, digamos, no sería lo mejor que todo el mundo espere sentarse hasta el 2026 en sus asientos? ¿O sí lo ves como una opción? Bueno, yo creo que existe un cronograma electoral. ¿Sí? Y existe un mandato que es legítimo. Entonces, si es que hubiese algún problema contra la investidura de la señora Boluarte, hay mecanismos constitucionales para interrumpir su mandato también. Pero vamos, pues... Pero lo que no puede ocurrir es que la turba, la violencia, el asalto de aeropuertos determinen la agenda electoral en el Perú. Ese es el otro problema que ha generado toda esta situación. Richard Arce, ¿cómo hacer con eso también? Creo que tú coincides en que, claro, hasta el 2026 tú no ves factible, potable que se sienten todos, pero ¿cómo hacer también en buscar una salida y efectivamente no darle el crédito a decir, bueno, aquí el que quema, el que finalmente no toma comisarías, etcétera, finalmente paga? Esto trae réditos políticos porque uno logra con lo que planteaba o con lo que quería salir. ¿Cómo jugar con ese tema, ¿no? ¿O cómo solucionarlo? Separemos la paja del trigo, definitivamente. ¿En qué sentido? En el asunto de la conflictividad social. Ha habido una manifestación de un sector que se ha tornado extremadamente violenta.
y que tiene consecuencias y que cada una de esas personas fallecidas van a exigir justicia, los deudos, los familiares, y como Estado tenemos la responsabilidad de garantizar que se investigue cada una de las muertes. Correcto, pero de todos, ¿no? Por porque supuesto, al mayor Bazán lo seguimos buscando. Pero ahí voy, claro, quiero llegar. O sea, de los vándalos, de los 59, ¿no? 47 son heridos de bala. Es responsabilidad en la primera impresión de las Fuerzas Armadas, que se tiene que investigar y responsabilizar individualmente, pero también hay una responsabilidad política que se tiene que asumir. Y te digo esto ¿por qué? Porque lamentablemente hemos estado en un escenario donde han quemado a un policía vivo y nadie levanta la voz cuando también de los 1.400 la mitad son policías. Entonces, yo no escucho a nadie de los grupos de derechos humanos decir que también exigen individualizar a los responsables del asesinato de policía. A eso quería llegar, porque el tema de los derechos humanos trasciende más allá de la posición de izquierda, de derecha, de centro o donde quiera. Es intangible el tema de los derechos humanos en el sentido de que tenemos que nosotros solidarizarnos con cada una de las víctimas. Y yo te hacía la diferencia porque desde mi punto de vista acá hay un problema social grande. Y ya lo hemos hablado reiteradas veces porque acá hay un problema de fractura social que en este momento muchas de esas poblaciones buscan como un tubo de escape este reclamo político. Se ha ridiculizado inclusive cuando se entrevista a las personas sobre las demandas políticas que se tiene. Pero cuando salen a la calle, la gente a manifestarse, sobre todo de comunidades campesinas, de caseríos, de centros poblados, en realidad el trasfondo son otras demandas. Y te lo puedo demostrar con algo muy concreto. En la costa, ¿dónde ha sido la manifestación más fuerte? En Ica, en Barrio Chino. Y en el norte, en La Libertad, en la provincia de Virú. Sí, en Virú y Chao. Y tú revisas 2020, 2021, 2022, a eso quería llegar. Ha habido varias manifestaciones, ha habido varios problemas, inclusive ha habido bloqueos de carretera, ha habido cuestionamientos. El sector agroexportador nos está ayudando mucho al país, pero también ese sector tiene que estimular para que la gente que trabaja, que da la mano de obra, tenga mejores beneficios y ese Estado también garantice. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? ¿Dónde se ha bloqueado la carretera? ¿Por qué no han bloqueado, no sé, en Chiclayo, en Piura? ¿Por qué bloquearon en Virú y en Chao? ¿Y por qué bloquean en Barrio Chino? Porque evidentemente hay otros problemas subyacentes que existen. Y es lo mismo en el sur del Perú. Agarramos el corredor minero, vamos a mi tierra en Andahuaylas, vamos a Puno, vamos a Juliaca y vamos a ir enumerando cada uno de los lugares candentes donde existen problemas estructurales. Entonces diferenciemos la gente que reacciona violentamente, que tiene que ser sancionada, de la manifestación legítima. Y yo siento que más bien es una oportunidad para el Perú en estas circunstancias de darnos cuenta que podemos mejorar como Estado para reducir esas brechas sociales. Pero ha sido innegable también, pues, durante 17 meses, en vez de ayudar a reducir esas brechas, Pedro Castillo, Aníbal Torres han estado incentivando con una estrategia marxista de lucha de clases, de limeños contra provincianos, de blancos contra cobrizos, pobres contra ricos, y el día de hoy estamos cosechando esos ríos de sangre que parecía una analogía. En realidad el día de hoy nos enrostran. ¿A qué nivel puede llegar incentivar la violencia y la confrontación entre peruanos? Una pregunta para entrar, porque quiero hablar también de propuestas. Ambos, digamos, tienen aspiraciones políticas, ¿no? Tú ya lo has sido, tú también, ¿no? Una columna se cocinan outsider. O sea, ¿van a estar finalmente participando en una próxima elección? ¿Desde una tribuna u otra? Tú sí. Bueno, estamos trabajando, pero yo creo que está el partido. Hay espacio para una propuesta amplia, yo creo. El Perú... Pero a ver, no que tú seas candidato, nada, sino que finalmente participar políticamente de una manera u otra. De hecho, ya lo hacen de alguna manera. Partido, claro. ¿Tú, Richard? Justamente, o sea, el hecho de estar activos políticamente te genera un mayor compromiso, porque ves los problemas y tratas de contribuir desde tu esquina. Sí. Cuando fui congresista, cuando fui candidato en mi región para postular a los gobiernos regionales, digamos, y el día de hoy, evidentemente, por supuesto, pero a lo que voy, pero que sea en el entorno transparente, no del aprovechamiento político que muchas veces se descalifica cuando hay una buena voluntad de querer Rafael, servir entonces, a nuestro país. Háblame de cómo finalmente, o cómo ves al país y cómo se podrían mejorar estos problemas, por ejemplo, que ha planteado Richard, que serían más estructurales que lo coyuntural que hemos visto en estas protestas. A ver, hay evidentemente un problema estructural y también hay un problema de agenda política, ¿no? Digamos, también se bloquea el corredor minero, también se bloquea Virú y también se bloquea el barrio chino, justamente porque ahí se desarrollan
actividades que son fundamentales para la conducción económica del Perú. Ahora, eso sería imposible si es que no hubiese un entorno donde la protesta tuviese un espacio receptivo. Entonces, yo creo que es innegable que el Perú se tiene que sostener en dos pilares. Uno es la inversión privada, que es la fuente del empleo. Y otro pilar tan importante es tener políticas muy agresivas de inclusión social, que son obras públicas básicamente. Uno va por el corredor minero, la cantidad de colegios que no tienen agua, que no tienen desagüe, que los baños son pues inaceptables, las postas médicas, la calidad del agua potable. Entonces, se tiene que reconocer que tenemos un país que está lleno de posibilidades para crecer, para recibir inversiones importantes, pero también tenemos que reconocer que para que este país funcione y sea viable, hay una parte del Perú que se siente pues excluida, se siente que está en los extramuros de una política económica no diseñada para ellos. Y eso se tiene que ¿Se siente o lo está? ¿O hay de ambas? No, hay de ambas, porque, digamos, a ver, digamos, provincias sobre los 4.000 metros de altura o sobre los 3.800, las provincias mineras están mejor que las provincias no mineras. Pero la gente, pero eso no es, la gente ¿con qué se compara? Una persona que vive en una covacha, que quizá en la madrugada tiene que meter el ganado a la covacha para no congelarse por la helada en el invierno, y ve que pasan los volquetes cargados de concentrado de mineral todos los días. Entonces, eso es una situación insostenible, eso no puede convivir. Entonces, el Estado tiene que hacer un esfuerzo que tiene que trascender a lo que haga el gobierno regional o provincial o distrital. Tiene que haber un compromiso, casi una acción afirmativa para asegurarse que en las zonas de donde el Perú genera sus principales ingresos, la gente tenga condiciones que se condigan con la dignidad humana. Ok, pero cuando hablas del Estado... no ha ocurrido. No ha ocurrido. Y cuando hablas del Estado, obviamente hablas de el gobierno central, pero también los gobiernos regionales, municipales, Claro, provinciales. Pero lo que planteas es que el gobierno central debería hacer más por ayudar a esos gobiernos regionales. Mucho más involucrado, destinar más recursos. Hay mecanismos para facilitar la ejecución de los recursos, para hacer los estudios de inversión, los perfiles, los anteproyectos. Lo que es inaudito es que no es un problema de dinero lo que hay ahora, ¿no? Todos los años se devuelve dinero al Tesoro. Entonces, la gente vive en una situación inaceptable a pesar que sobra el dinero, al extremo que se devuelve la mitad del canon minero. Lo hace más trágico aún. Richard Arce, intentaste postular justamente como gobernador regional de Apurímac. ¿Por qué esta sensación siempre, que es parte del reclamo, lo vemos en las protestas, de el abandono del gobierno central hacia las regiones? ¿Y por qué ha habido tanta ineficiencia en los gobiernos regionales, Richard? A ver, dos cuestiones muy importantes, ¿no? La realidad es hay una ausencia real del Estado. Y te lo grafico con algo muy concreto que pasa en Andahuaylas y en Apurímac. Nosotros tenemos una pista que une desde Ayacucho hasta Bancay, pista gracias a un paro. Tenemos la Universidad José María Arguedas gracias a un paro. El hospital que está paralizado 14 años es gracias a un paro. O sea, ¿cómo puede ser posible que una sociedad tenga que manifestarse con medidas de protesta para que recién el Estado aterrice con las atenciones? Yo siento que ahí está el problema de fondo, pues. Y acá la responsabilidad es compartida, porque también los alcaldes, los gobernadores regionales, que no se sustraigan del problema, porque en este momento inclusive tienen mayor legitimidad, porque acaban de ser elegidos, están a un mes de gestión. Sí, pero deberían ser articuladores. Da la cara. Exactamente, pero a eso voy. Todos se esconden. Pero es que el escenario es complicado. Hay un serio cuestionamiento a las propias autoridades. El asunto es que tienen que empezar a tender puentes para trabajar de manera conjunta y aterrizar en esos proyectos. Se habla todo el tiempo de mesas de diálogo. Tendrían que no ser de diálogo, deberían ser de ejecución inmediata para poder atender las necesidades. Te grafico con algo muy concreto también que ha pasado en Andahuaylas. El aeropuerto
La noticia sale, el aeropuerto ha sido destruido, eso es cierto, pero el aeropuerto no funcionaba desde el 2018, cuando quebró esta empresa LC Perú. Fue el último avión que llegó a Andahuaylas. Y el día de hoy, pero bueno, el aeropuerto funcionaba y permitía aterrizar aviones, ambulancia, para trasladar enfermos, porque en Andahuaylas no hay especialistas. Entonces, ¿ahora qué ha sucedido? El aeropuerto ha sido destruido y las carteras están bloqueadas. En esta semana había pacientes que necesitaban ser evacuados a Cusco, a Lima. Entonces, la única alternativa es helicóptero, pero el helicóptero es bien complicado. ¿A qué voy con todo esto? No nos estamos dando cuenta el daño profundo que nos estamos haciendo entre todos en esta circunstancia. Y ahí es donde yo critico duro la indolencia de los políticos, porque hay que ser demasiado irresponsable, discúlpame el término, miserable, para no darse cuenta que hay estos problemas en el Congreso y empezar a enarbolar. Yo me estoy refiriendo solamente a los congresistas que no han logrado el tema de la adelanto a toda la clase política, pero sobre todo en el Congreso, porque te habrás dado cuenta, había toda esta conflictividad, estuvieron en su semana de representación. Durante toda la semana pasada han hecho 1001 intentos, pero todos eran pretextos, porque el único consenso que han logrado en el Congreso es que están de acuerdo la mayoría en no irse, en atornillarse a sus curules. ¿Tú coincides con eso? Prolongar la agonía hasta donde más puedan, ¿no? Tienes una ahí, o sea, como que no te parece que, claro, porque, claro, bajo el punto de vista de lo que planteabas es por qué los congresistas van a ceder finalmente al chantaje, pero anteriormente cuando no había este chantaje y hablamos de la posibilidad de adelantar elecciones para sacar a Castillo, todo el mundo estaba de acuerdo. Todo el mundo quería adelanto de elecciones. Menos los congresistas, lo que quieren es su curul y su quincena. Eso está claro y eso es así. Y pretender actuar políticamente desconociendo eso es entrar a un callejón sin salida. Por eso yo digo, si ya se les había arrinconado para que acepten un adelanto en abril, se debió insistir en eso. No aspirar a una posición maximalista que ha terminado por tirar todo. ¿Te parece que fue una movida? Yo creo que fue un esfuerzo deliberado para boicotear Fuerza Popular, ¿no? De Fuerza Popular. Fuerza Popular fue finalmente el que jugó a no ir al 2024, sino al 2023. Volviendo a lo que decía Richard, con que coincido en eso plenamente, la Constitución del 93 se hizo cuando teníamos un Estado quebrado. Sí. En el año 90 la recaudación tributaria no alcanzaba ni para pagar la planilla del sector público. Entonces el Estado peruano era un Estado en bancarrota. Y después vino la regionalización de Toledo y eso coincidió con la explosión de las inversiones en el Perú, el boom de los minerales, y las regiones empezaron a recibir dinero, un chorro de dinero, ¿no? Y eso la se ha gastado en su pico. Mal. Primero, la mitad, grosso modo, no se ha gastado, y lo que se ha gastado mal, se ha gastado caro, se ha gastado en corrupción, se ha gastado sin focalizar bien las cosas, ¿no? Entonces, ese es el gran reto del Perú de hoy. Tiene que haber un compromiso, un consenso, para que la gente sienta los beneficios de las actividades económicas que se desarrollan en el Perú. Pero ¿cómo eliges a congresistas que en un Congreso decente puedan finalmente lograr esos cambios, lograr esas reformas? Yo estoy viendo las encuestas, lo que comentaba ahora. Cada vez que el Congreso se desprestigia más, me parece que eso le suma a este concepto, digamos, etéreo, alejado, que tiene mucha gente de la Asamblea Constituyente, Es que tenemos una crisis de representación política, eso es contundente. Hagamos una pregunta. ¿Distritos electorales más pequeños, sí o no? Yo siempre he sostenido que tiene que haber una Cámara Baja con distritos o uninominales o binominales y un Senado con distrito electoral. La posibilidad único, también de que los congresistas puedan salir a mitad de su mandato, si es que ¿no crees que le daría también, digamos, más potencia al ciudadano para sentirse representado? Pero necesitamos una verdadera reforma política. Y no solamente pasa por el tema del Congreso, desde el mismo sistema de representación de los partidos políticos. Los partidos políticos son membresías, son franquicias que se ofrecen al mejor postor en cada elección. Y ahí está el génesis de todos nuestros problemas, de toda nuestra tragedia. ¿Por qué la gente aspira a una asamblea constituyente? Porque tiene la aspiración y han estafado Bermejo, Cerrón y una sarta de sinvergüenzas que venden como si fuera una panacea que la Constitución nos va a cambiar la vida, se va a convertir el Perú en un paraíso del Edén. Pero ¿por qué aprovechan eso?
porque venden la idea de que vamos a tener una representación legítima a través de las organizaciones sociales vivas. Es una mentira. O sea, sindicatos, asociaciones, comunidades campesinas. Debería ser ese mecanismo, pero ¿cómo logras que sean los verdaderos representantes? El día de hoy, cuando hay la conflictividad, cuando tú vas a buscar con quiénes vas a dialogar, la mayoría dicen ¿con quién dialogamos? Porque también existe una confrontación de liderazgos. Entonces, trabajemos en el tema, en el sistema representativo. Si hay un capítulo de la Constitución que tenemos que cambiar, porque yo sí creo que debemos cambiar esta Constitución, justamente es el capítulo de la estructura del Estado para generar un equilibrio. ¿Cambiar la Constitución del 93 o una nueva? Una nueva Constitución, yo estoy de acuerdo con esa posición. A ver, si cada presidente que llega quiere hacerse una Constitución a su medida, el país sería ingobernable. Por eso los parámetros que existen para cambiar o modificar la Constitución son muy altos, pero cambiar la Constitución es factible. Tienes que tener 87 congresistas que voten a favor de eso en 2 legislaturas consecutivas o 66 más referéndum. Pero lo que no se puede es a través de la presión de la calle y a través de la bulla obligar a buscar un mecanismo no previsto. Tal cual, pero en la ley. Pero al mismo tiempo si no entramos a lo que se llama la oclocracia. Tal cual. Entonces, ahora, hay cosas que se tienen que cambiar. Yo creo que, digamos, dada la naturaleza, que este es un Estado mucho más pudiente que el que había hace 20 o 30 años, debería ser más sencillo ejecutar los recursos. Creo que hay temas que tienen que ver con los derechos de los consumidores, que deberían estar mejor reconocidos y empoderados en la Constitución. Creo que hay temas, por ejemplo, que faculten al Estado a invertir para la masificación del gas y llevar el gas a Andahuaylas, donde está ese enorme potencial, los yacimientos de hierro y al corredor minero para poner fundición. Es decir, como esta Constitución se hizo en un momento que el Perú estaba quebrado, es muy restrictiva. Hay que cambiarla. Entonces hay que hacer, claro, hay que cambiar. Que la modificando, pero el tema es por qué nadie la modifica en el Congreso. Pero con mucha responsabilidad, Cristian, porque hay varios detalles. No la Constitución, sino modificar hay varios detalles. Primero, no engañar a la gente. Eso es determinante. Y generar ese espacio constituyente que decimos, ese momento constituyente. Pero ¿tú crees que en momentos de cabeza caliente, donde estamos confrontando, vamos a entrar en racionalidad y vamos a sacar una buena Constitución? De ninguna manera. Tenemos que primero entendernos. Al final, todas y todos somos peruanos. Busquemos el objetivo nacional que debe ser la paz social. Me tengo que ir, pero más allá de esa diferencia del momento constituyente, podrían ir a una alianza. Hay cuestiones en común, justamente de cara a la próxima. Richard Arcer ha demostrado un temple democrático digno de ser. Vamos a ver entonces, pero lo importante es que finalmente vayan pensando en alianzas para las próximas elecciones. Pero este es el mejor ejemplo de que podemos dialogar, ¿no? Claro que sí. En diferencias. Qué interesante, ¿no? Bien, nos vamos. Tiene que venir Deportes. Ya nos vemos próximamente. Chao, gracias.